Vena radial. Vena radial. Es una arteria y es un nervio. Arteria y vena radial. No. Radial. La braquial entonces. Braquial. ¿Y el nervio? Nervio radial. No. Braquial. Mediano. Ah, perra, la M. La I. Bueno, arteria braquial. El nervio es mediano. La I. ¿Qué músculos inerva el nervio músculo cutáneo? Músculo cutáneo. Si no me dices, por lo menos dime el compartimento. ¿Qué músculo? Músculo cutáneo. Tiene la M. Acá arriba. ¿Qué nervio inerva el músculo tríceps braquial? El bíceps. Tríceps. El nervio tríceps está inervado por el nervio radial. Ah, verdad, radial es el braquial. Y el músculo cutáneo inerva a los músculos del compartimento anterior. El braquial. ¿Y cuáles son los músculos del compartimento anterior del brazo? No, mira, estamos elemental, ni siquiera dónde se origina, dónde se inserta. ¿Cuál es? El bíceps braquial, ¿no? Tanto la cabeza larga como la cabeza corta. El músculo braquial y el músculo coracobraquial están inervados por el nervio músculo cutáneo. ¿Y cuáles son los límites de la tabaquera anatómica? Extensor largo, extensor corto del pulgar. ¿Y qué estructura es el contenido de esa tabaquera? La arteria radial. Arteria radial. Muy bien, así. Hay que asociar estructuras. No podemos tener una estructura sola, aislada, ¿no? Este es el nervio radial. No. Eso para empezar, ¿no? Uno dice, para empezar, identificamos, pero ya después en anatomía tienen que saber asociar. Y en complejidad ya saber qué ocurre, ¿no? Lesión del nervio radial. Ya, eso ya en complejidad. Entonces, ¿qué ocurre con la lesión del nervio radial? El nervio radial está seccionado en el brazo por una fractura del húmero. Y entonces esa sección del nervio radial, ¿no? ¿Qué consecuencias va a producir? ¿Esa inmovilidad o alguna falta de sensibilidad en el brazo, en la parte inferior? Claro, el nervio conduce, ¿no es cierto? Sensibilidad o motricidad. Entonces va a afectarse. Pero ¿qué es lo que se afecta? ¿Qué es? Flexión, extensión, ¿qué? ¿A dónde? Entonces, para saber la lesión del nervio radial, tienes que saber qué músculos inerva el nervio radial, ¿no? Además del compartimento posterior del brazo, el nervio radial inerva los músculos extensores del antebrazo y de la mano. De modo que ¿cuál es el movimiento de extensión? Es esto. Esto es flexión, ¿no? Extensión, extensión. Entonces, si el nervio radial aquí está seccionado, entonces no va a poder extender, ¿no? Va a ser la mano caída. La mano caída, ¿no? Falta de extensión. ¿Por qué? Se lesionó el nervio radial. Entonces, ya tienes que asociar con patología. Entonces, asociar esa estructura, ¿no? Si yo quiero canalizar la vena basílica porque tengo miedo de lesionar aquí en la yugula, en la subclavia, y no tengo esa práctica, entonces, pero yo soy médico, me piden que yo busque una vena para colocar un catéter, ¿no? Para no estar pinchando cada rato, entonces pone un catéter en una vía. ¿Dónde busco la vena basílica? ¿Dónde se encuentra la vena basílica? ¿Dónde?
¿Dónde encontramos la vena basílica? Pero ¿cuándo se ve con eso? Por ejemplo, todo lo que sea la arteria sanguínea. Cefálica va lateral, basílica va medial. Medial. Y aquí está superficial subcutánea y después de aquí ya se pierde porque se introduce ya para drenar la vena axilar. La cefálica sí se va por allá, pues, se va hacia el surco dentro pectoral. Ahí vamos a encontrar, ¿no? ¿Se acuerdan del canal carpiano? Ah, me gusta el carpio. ¿Sí? ¿Acá? ¿Por acá? ¿Sí, no? ¿Sí? La primera fila de huesitos del carpo. Solamente me acuerdo de seminonar. Algo tiene que quedar de lo que hemos estudiado anatomía. Sí, el seminonar, me mata. Primero aquí, escafoide. Escafoides, ya. Después escafoides, ¿qué viene? Semilunar. Después, no, El trapecio es arriba. piramidal. Piramidal. Y después, chiquito, pisiforme. Es la primera fila. Y la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso gancho. ¿Está bien? Claro, pues, pero si no, ¿cómo vas a pasar a ver al siguiente ciclo? No podemos pasar. ¿No? Entonces hay cosas que a veces muy elementales no estamos sabiendo y tienes que capitalizar tu conocimiento. Y ahora se te pide, ¿no? Este surco, es decir, hay cosas ya que pueden ser muy finas, ¿no es cierto? ¿Qué hueso se inserta en el escafoide? No estamos pidiendo esa cosa. ¿Ya? ¿El libro? Entonces, bueno, hay que hacer todo lo que es lo que estamos aprendiendo de cada segmento, ¿no? El triángulo de Scarpa, ¿se acuerdan? Ah, portafolio. ¿Dónde se encuentra el triángulo de Scarpa? En la pierna, acá. ¿Dónde? ¿Ven anterior? No. No. Entonces, en otras palabras, el triángulo femoral, más fácil, ¿no? ¿Dónde es la pierna? Muslo, no se confundan. No se confundan. ¿Cuál es pierna y cuál es muslo? ¿Ya? En el muslo. Entonces, el triángulo femoral se encuentra debajo del ligamento inguinal. ¿Qué músculos son los que limitan? Aductor largo y saltorio. Aductor Largo y el saltorio. y el saltorio. Muy bien. ¿El contenido de ese triángulo? Vena y arteria femoral. El banco femoral. ¿No? El banco femoral. Ya esas cosas no pueden desaparecer. Tienen que estar siempre acompañándonos todos los años y todo el tiempo. Hay cosas que te vas a olvidar, sí, pero hay cosas gruesas. Estamos hablando hoy día de cosas gruesas. ¿Ya? Entonces, ya estamos en el miembro inferior. Ahora sí, esto ya es fresco. ¿Cuáles son los músculos que forman el compartimiento anterior del muslo? El muslo tiene tres compartimentos: compartimento anterior, medial y posterior. ¿Verdad? ¿Cuáles son los músculos que forman el compartimento anterior? Saquen de la cabecita. El cuádriceps. Muy bien, el cuádriceps. Cuando dices cuádriceps, eso es, pero más cuádriceps más hay un músculo. El sartorio. Sartorio. Entonces, pones cuádriceps más sartorio, es válido esa respuesta. Pero si te pregunto a ver cuáles son los músculos del cuádriceps, pues ahí tienes que detallar. ¿Cuáles son los músculos del cuádriceps? El recto femoral y los tres bastos. Lateral, intermedio. Basto medial, lateral, intermedio. Ya está. Esos cuatro, por eso se dice cuádriceps. Cuádriceps, cuatro músculos. Tríceps, tres músculos.
bíceps 2, ¿no? Ya está. Y todos estos músculos del compartimento anterior, el cuádriceps y el saltorio, están inervados por ¿cuál? ¿Qué nervio? ¿Nervio? Femoral. Muy bien, respuesta correcta. ¿No? ¿Y qué músculos tenemos en el compartimento medial del músculo? Medial. O también se llama el compartimento de los aductores. Entonces dice aductor corto, aductor largo, aductor mayor, son 3. Y también el pectíneo está. Y entonces, y más el gracilis, ¿no? Gracilis. También la nomenclatura anterior era recto interno, pero gracilis. ¿Ya? Gracilis. Estos son los aductores. Y después tenemos compartimento posterior. ¿Qué músculos forman el compartimento posterior? Músculos. Un músculo siquiera. De tu cabeza, si no sale la cabeza ya no. Claro, los semi, ¿no? Ahí empieza el semi. Semi-membranoso, semi-tendinoso. Y después el bíceps femoral, ¿no? Cabeza corta, cabeza larga. Así. Entonces, si tengo un bíceps braquial, tengo aquí un bíceps femoral. Pero está en la parte posterior, el bíceps femoral está en la parte anterior. Lo contrario, ¿no? Aquí bíceps braquial hace flexión y el bíceps femoral hace flexión también. Flexión también, ¿no? Ya los dos hacen flexión. Ya, y ya está. ¿No? ¿Qué músculo forma la pata de ganso? Sartorio, muy bien. Gracil, ¿y el otro? El pectíneo. No. Semitendinoso, correcto. Semitendinoso, sartorio y gracilis. Perfecto, muy bien. Vamos a la pierna, ¿ya? ¿Qué huesos sostienen la pierna? ¿Cuáles son? Hueso mayor. Claro, es decir, en la estructura de la pierna, primero está la parte ósea, después está la parte blanda, ¿no? Entonces, ¿qué huesos forman entonces la pierna? Pierna. Tibia y peroné. ¿Cuál es más grueso? Tibia. Peroné, el delgado. Peroné está de apoyo, porque te puede faltar peroné, pero no te puede faltar, ¿no? La tibia, ¿no? Pues, tiene una fractura de peroné, es como no tener fractura, pero dolor sí vas a tener, ¿no? Pero puedes caminar normal, y eso no tiene tanta trascendencia como fracturas de la tibia, por supuesto. ¿No? La tibia es... Siempre que pienso en la tibia me acuerdo de Franco Navarro. ¿Saben quién es Franco Navarro? No. ¿Franco Navarro? Nadie. ¿Quién será Franco Navarro? Un cantante será, ¿no? No, Franco Navarro es un exjugador de la selección peruana en los años 1986, en esos tiempos de Ligado. ¿No? Actualmente es director técnico, en este momento es director deportivo del Club de Alianza Lima. Era un gran jugador en esos tiempos, cuando jugó Perú con Argentina para clasificar al Mundial de México, en esos tiempos, en 1986. Y Perú lo único que tenía que hacer es empatar en Argentina y ya clasificar para el Mundial. Mira cómo Perú peleaba el Mundial así, de igual a igual. Y cuando estaba digamos, el partido desarrollándose, empataba. Y Perú ya había metido el primer gol a Argentina en su cancha, Buenos Aires. Y después Argentina le empata. Y con ese empate Perú estaba clasificado también. Pero entró un sicario de fútbol, un desconocido entró a la cancha de la selección con el objetivo de romper la pierna a Franco Navarro.
Y así fue. Lo único que hizo es, ¿no?, ir a la pierna y le fracturó la tibia. ¿Ah? A lo malo. Y eso, mira, para que usted sepa cómo se fútbol, ¿no? No recibió ni tarjeta amarilla, no fue castigado ese jugador. Ya uno menos, bueno, no uno menos, porque entró otro después. Ya pues perdimos. Entró un golcito al final del tiempo y sabe que no se metió el gol, Gareca. Gareca me metió el gol y nos sacó del mundial. Y ese partido siempre va a ser recordado. ¿Sí? Y después Gareca, claro, como, ¿no? Ya como nos ha llevado al mundial también. Fue cosas así. 2018. Bueno, a veces, entonces la tibia me hace acordar mucho siempre eso. ¿Y por qué usan los jugadores canilleros? Porque la cresta tibial, ¿no?, Para proteger. no está cubierto por tejido, es solo piel, ¿no? Piel. Entonces, alguna vez choca la canilla, la cresta tibial con algún objetivo, te hace un hematoma tremendo. ¿Así no es cierto? Andrade, ¿te gusta el fútbol o no te gusta? ¿No? Y el sábado va a ser una cosa. ¿Qué va a haber el sábado aquí en Perú, en Lima? Muy bien. Buena respuesta. Está enfocado, eso me gusta. Está enfocado. ¿Pero qué para ver? Domingo. La final de la Copa Libertadores, ¿Sí? va a ser en Lima el sábado a las 4 de la tarde. Yo voy. Y va a jugar Flamengo versus Palmeiras. Dos equipos brasileños juegan la final. Ah, pues me llevo. Entonces, como yo vengo de Lima, Lima está Lleno de brasileños. todo, Quiero hablar pues, en el flor. en Miraflores, es todo Flamengo. Han copado las calles, Flamengo por todas las calles. Y bueno, porque es la segunda vez que Flamengo está en Lima en Copa Libertadores. Porque en la anterior final de Copa Libertadores fue con River. Entonces, así es el fútbol, ¿no? Los tiene que proteger la tibia, porque si no se fractura la tibia, ¿no? Vamos a la tibia, ya vamos a ver el compartimiento de la pierna, porque esto ya lo hemos visto en la parte ósea. Solo ahora, el compartimiento de la pierna son 3 compartimientos iguales de músculos. Hay un compartimento anterior de los extensores, compartimento posterior al flexor, y tenemos un compartimento de los peroneos, ¿no? Aquí en este corte transversal de la pierna encontramos tibia, ¿no?, medial y lateral, el peroneo. Entonces aquí tenemos el compartimento de los extensores, el compartimento de los flexores en la parte posterior y el compartimento de los peroneos, ¿no? Entonces creo que aquí tengo que hacer esto y buscar esto, ¿no? Bueno, avanzamos. Ahí están los huesos. Esta es la cresta tibial. La tibia tienes que acordarte, platillo tibial para la articulación con el fémur, ¿no? La articulación fémur-tibial. Este es el platillo tibial. Aquí, para que encaje los cóndilos del femoral, tiene que rodearse de un rodete, ¿no?, cartilaginoso y alinoso, que es el menisco. Y después ligamentos propios. Si no es solo un platillo, no es como la cavidad, como el cótilo, no es como la cavidad glenoidea, ¿no?, del húmero, no es. Entonces, tuberosidad es la tibia. Y esta es la cresta, famosa cresta tibial, ¿no? Este es el borde anterior o la cresta tibial. ¿Ya? Y así tenemos en su extremidad inferior del hueso, este es el malleolo medial, que está formado por el hueso tibial, en su extremo inferior o distal, y el malleolo peroneo o lateral, ya que corresponde al hueso peroneo. Aquí se forma, ¿viste?, como una mortaja. Para encajar, esta la forma así, para encajar en el hueso astrágalo y formar la articulación tibio-peroneo astragalino. Esto es la superficie articular distal, tanto del peroné como del
esto mismo, esto estamos viendo en la caries. Ah, la base. Ajá. Y los músculos del compartimento posterior de la pierna. ¿Cuáles son los más? Aquí tenemos dos planos en el compartimento posterior. Lo que llamamos comúnmente pantorrilla. Pantorrilla está formado por músculos superficiales y profundos. Y los músculos superficiales son los gastrocnemios. ¿De la pantorrilla? Esto, claro. Pero pantorrilla es una denominación común, no es anatómico. ¿El otro nombre cuál le dijo? Gastronemios. ¿Mm? Gastronemios es el otro nombre. No, gastronemio es un nombre propio del músculo. Ah, ya. Cuando tú dices todo esto, el paciente sí te va a decir, Pantorrilla. me duele la pantorrilla. ¿Qué es la pantorrilla? Pero tú interpretas que la pantorrilla es la cara posterior de la pierna. Ah, ya. Está formado por estos músculos. Yo, sí. El paciente no conoce qué es gastrocnemio. El médico sabe qué es el gastrocnemio. Y tienes un gastrocnemio medial y lateral, ¿no? Medial y lateral. Y después tenemos el músculo sóleo. Una vez que retiramos aquí el gastrocnemio, tenemos el sóleo. Aquí está el sóleo. Y después entre ambos está el músculo plantar. Aquí no lo estamos viendo. El músculo plantar, este es el músculo plantar. Mira cómo viene desde arriba el músculo y después todo esto es tendinoso hasta ¿no? fusionarse la parte tendinosa de los gastrocnemios, del sóleo y del tendón del músculo plantar y formar el tendón del calcáneo. ¿Pero cuál es el músculo tendón plantar? de Aquiles, ¿no es cierto? O el tendón calcáneo. Exacto, este es el tendón calcáneo o de Aquiles. ¿No? Ah, es chiquitito el plantar. El plantar viene de arriba. Ah, solo es Pequeño, esa pequeño. cosita chiquitita Sí, que luego va eso, como su eso tendón. que va. Ajá. Lleva el sóleo. Primero el Gracias. sóleo, Ya. después el plantar, después están los Ahí gastrocnemios. está. Ay, yo. Ahí está Ya. plantado, chiquitito. Y Sí, en arriba. profundidad tenemos el músculo popliteo. Ah, también. Popliteo. Y después tenemos el flexor, este es el flexor largo, no, el flexor del dedo pulgar, del dedo gordo, perdón, del dedo gordo, o del halus. Esto que va así. Este es el flexor del dedo gordo. Y después tenemos el flexor de los dedos. Este es el flexor de los dedos. El flexor de los dedos. Y el tibial posterior. Y este músculo tibial posterior. ¿No? El tibial posterior. Ahora vamos a decir el flexor largo del dedo gordo. No, de los dedos. Y este flexor del dedo gordo y este es el tibial posterior. Y falta el redondo mayor, que no lo visualizo, también no se ve y como que fuera un músculo inconstante. ¿No? Pero estos son los importantes, popliteo, flexor del dedo gordo, el largo de los dedos y el tibial posterior. El redondo mayor no es importante. No, ni lo veo, ni se lo... Yo el otro libro tampoco he visto bien, Está adentro, ¿no? pero en este está mencionado. Ya, bueno. Estos son los importantes, lo que se O visualiza. sea, una pregunta por eso, ¿qué músculo está intermedio? Ah, sí, tú tienes que nombrar, Porque ahí no es que todo lo que puedas nombrar. Superficial, Porque medio, el músculo mayor es el gastrocnemio, después ajá. el sóleo. Después sigue el Después sóleo ya son y el plantar. músculos que van directamente a los dedos. El compartimento lateral, bueno, cada vez que hemos mencionado los cuadritos, tomen importancia. Si ya no tienes tiempo de estudiar, ya por lo menos con el cuadrito te defiendes. Entonces, tenemos gastrocnemio, Como para probar, sóleo, plantar, y están inervados por el nervio tibial. Todo Sí, lo esto comenté de tibial, acá, no, ¿verdad? tibial. No. ¿Y de dónde viene el No, tibial? cambio. ¿Cuál es su origen del nervio tibial? Debe ser del nervio femoral, es una rama de Es la división del nervio
No, ¿Ilio femoral? el nervio, Ilio ¿cuál es el nervio mayor? El nervio mayor de toda la lumbar. anatomía humana. Sale del plexo sacro. ¿Mm? Sí, claro, eso Asiático. de sacro. Ciático se divide en nervio peroneo y tibial. Y el tibial es el nervio que va a inervar todo el comportamiento. ¿Y cuál es la función? Es flexión, flexión plantar, no pie. Entonces tenemos el grupo profundo, el popliteo, el flexor del dedo gordo, del largo de los dedos y el tibial posterior, ¿no? Estos 4 músculos del plano profundo. El compartimento posterior, inervados igual por el nervio tibial, ¿no? Y que nace de la L4 a S5, ¿no? Del nervio ciático. Nervio ciático. Compartimento lateral, solo 2 músculos y fácil de recordar, porque están lateral, ¿no? A la pierna y están insertados en el hueso peroneo y el nombre de los músculos se llama peroneo, ¿no? Entonces aquí en la cabeza del peroneo se inserta el peroneo largo y el peroneo corto, ¿ya? El largo y el corto. Los 2 peroneos que va a la base del quinto metatarsiano y el peroneo corto. Son músculos que funcionan, es más, su función es eversión, flexión de la planta del pie, eversión del pie, eversión hacia Profe, afuera. no sé ¿Qué es la eversión? Cuando el pie va hacia afuera. Inversión hacia adentro. Sí. ¿Preguntabas? Profe, más nos concentramos en la inervación y la función, ¿no? Y sí, pero si no sabes qué músculo forman el compartimiento, tiene que ver inervación más importante. Y entonces aquí sí tienes el nervio peroneo, ¿no? El peroneo superficial. El nervio peroneo al mismo tiempo, después de su división, se divide en superficial y profundo. Y el superficial se encarga de la inervación de estos músculos peroneos. Y el profundo, el peroneo profundo, ya se encarga de la inervación del compartimento anterior. Y así tienes que acordar. Entonces vamos al compartimento anterior. Ya, el anterior de la pierna está formado por los músculos tibial anterior. Tibial anterior, mira la cara lateral de la cresta y la cara lateral, ahí es el primer músculo que se expone. Y después tenemos el extensor largo del dedo gordo. Extensor largo del dedo gordo. Este es el extensor largo del dedo gordo. Aquí va. ¿No? Y después el extensor largo de los dedos. Este es el extensor largo de los dedos. Extensor largo de los dedos. Y el tercer peroneo, otro músculo inconsistente. Que está mencionado. ¿Sabe qué me ha hecho acordar, profe? En la clase pasada usted mencionó algunos nervios, Sí. venas mencionó, y vino en el examen de Tecno. ¿Sí? Sí. Ah, sí, Lo que usted mencionó Sí, vino. ¿Quién sabe vino? en tecnología Tecnología. la semana pasada. Ajá. Sí. Sí, La no, poplitea. no, La poplita, ¿verdad? era Ya, una acuérdense pena, de los músculos. Ah, sí. sí, vino. Porque tiene Ay, porque preponderancia en extremidades conocer los músculos y la inervación. Más inervación que irrigación. Cuando estudiamos anatomía del tubo digestivo, ¿se acuerdan? Enfatizamos en la irrigación, Ya. ¿no? Más que la inervación. Porque la inervación tú dices simpático, parasimpático y punto. Y dices Auerbach y Mason, y ya está. Y después hablas de los plexos. Ya, y ahí se acabó todo. Pero enfatizamos en irrigación. Ahora, cuando estamos estudiando extremidades, músculos e inervación. Ah, irrigación no tanto. Miembro superior, miembro inferior. Si no sabes eso, pues ya, ¿qué vas a saber? ¿No? Claro que irrigación tiene importancia, pero más enfatizamos en la parte de la inervación por el movimiento que hace el
el miembro. ¿Qué movimiento hace? Flexión y extensión, ¿no? Aducción, abducción, ¿no? En este caso es eversión de los peroneos, ¿no? Eversión, eversión. Así que, veamos de esa manera. Entonces no puedes, usted sabe qué músculos, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos. Y otra vez el cuadrito que salva, ¿no? El cuadrito que te salva. Estos cuadritos. Puedes tener un flashcard, lo puedes tener. Excelente. Y te acompaña en toda tu medicina, ¿no? Todos los cuadritos que tú ves en el PRO, en el libro PRO o ves en el libro de Gray, tiene importancia. Entonces, jala, lo sacas como un flash y ahí estamos, ¿no? Porque ya fue un recordatorio, ya te acompaña toda la medicina. ¿Ya? Entonces, la inervación de estos músculos está dado por el nervio peroneo profundo. El nervio profundo es la división del nervio peroneo en peroneo superficial y peroneo profundo. El peroneo superficial se dirige a los músculos peroneos y el peroneo profundo se dirige a los músculos del compartimento anterior. Y aquí está, peroneo. Los peroneos, músculos peroneos son del superficial, ¿no? Superficial, correcto. Y los músculos compartimentos anterior Ya son más son del profundos. peroneo profundo. Y entonces todos estos nervios entonces van a, la función es la flexión de la extensión del dedo gordo, la extensión del, porque son extensores, pero también en la dorsiflexión del pie del articulación del tobillo, en la inversión, no van a trabajar como el tibial anterior. Ya está, vascularización. ¿Qué arterias se encargan de la irrigación del miembro inferior? Es de posterior. No, miembro inferior, por ejemplo. Las femorales. No. Claro, la arteria femoral. ¿Y de dónde viene la arteria femoral? ¿De qué ilíaca? Externa. Externa. Claro, porque la ilíaca, ¿cómo se divide? Ilíaca interna y ilíaca externa. Compartimento anterior. Y la ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal y cambia de nombre. Ahora se llama arteria femoral. Y luego de unos pocos centímetros, la arteria femoral se divide en arteria superficial y arteria femoral profunda, femoral superficial, ¿no? Y entonces, esta femoral va a irrigar el muslo, ¿no? El muslo, la superficial y la femoral. Y aquí, pues, como en otras partes del cuerpo también puede sufrir obstrucción por ateromas y entonces condenar al miembro inferior a una amputación, porque va, así como hemos visto infarto de la arteria mesentérica o trombosis de la arteria mesentérica, aquí también puede haber una trombosis de la arteria femoral. Entonces, hay que hacer urgentemente un bypass para salvar la pierna, ¿no? El músculo, la pierna. Entonces, esta femoral profunda atraviesa, o no, va por el canal de los aductores y después atraviesa el hiato, ¿no? El hiato de los aductores para pasar a la parte posterior, ¿no? De la rodilla, que se llama la fosa poplitea. Ahí cambia de nombre, ya no se llama arteria femoral, se llama arteria poplitea, ¿sí? Ajá, eso Arteria poplitea. Tenemos otra fosa ahí, la fosa poplitea. El contenido es la arteria poplitea, la vena poplitea y la división del nervio ciático. Es el contenido de esa fosa poplitea. De la que está ahí. Arriba. Claro, eso.
Hay Entonces ahí, popliteo, vena. claro, y ese arteria. hiato de los aductores donde está atravesando la vena y la arteria. Y entonces ahí es donde se divide la arteria poplitea, ¿no? Se divide en arteria tibio-peronea y la arteria peronea. La arteria poplitea se divide en tibial anterior y tibial posterior. Y la tibial posterior en peronea, este es el tronco tibio peroneo, ¿no? Y la arteria peronea y la circunfleja peroneal. Vamos en la pierna, aquí está la pierna. Entonces, esta es la arteria poplitea y la arteria poplitea se va a dividir En dos. en el tibial posterior y tibial anterior. Arteria genicular superior lateral. Estamos en la tibial posterior y se va a dividir en la arteria peronea, esta es la arteria peronea y esta es la arteria tibial posterior. Y bueno, aquí tenemos la arteria circunfleja, ¿no? Circunfleja. ¿Ya? Esa es la irrigación del miembro inferior. ¿Te acuerdas de la peronea? Que es ¿de dónde viene el tronco principal? Y el compartimento lateral está irrigado por la arteria peronea. El compartimento anterior por la arteria poplitea, o por la arteria tibial anterior, rama de la arteria poplitea. ¿No? Rama de la arteria poplitea. Aquí viene la arteria tibial anterior. Y este es el pulso que nosotros en el pedio o el dorso del pie vamos a palpar. Se deja palpar porque se hace un poco superficial y podemos palpar la arteria pedia, rama de la arteria tibial anterior. Bueno, vamos a inervación. Compartimento posterior, habíamos dicho el nervio tibial, ¿cierto? El nervio tibial. Compartimento posterior del muslo es el nervio ciático. Compartimento posterior de la pierna es el nervio tibial, que es la división o rama del nervio ciático. Entonces se va a encargar de todo este compartimento. ¿Y qué músculos tenemos ahí? Los músculos surales, ¿no? ¿Cuáles son? El gastrocnemio, el sóleo, el plátano delgado, ¿no? Y después tenemos los profundos, el popliteo, el flexor del dedo gordo, flexor del dedo Largo de los dedos. ¿no? Esos son los tres importantes. Todo eso. Y entonces, la inervación del compartimento lateral, habíamos dicho que es el peroneo superficial, ¿no? Que es rama del peroneo común, del medio peroneo común. ¿Y cuáles son los músculos del compartimento lateral? Son los músculos peroneos. El peroneo corto o brevis, el peroneo largo, ¿no? Va a dar esa inervación. Y el nervio peroneo profundo se va a encargar de inervar el compartimento anterior, ¿no? ¿Y qué músculo está en el compartimento anterior? Ya hemos visto el músculo tibial anterior, y aquí están los extensores del dedo gordo, el extensor de los dedos, ¿no? Y inervado por el peroneo profundo, que es de la división del nervio peroneo, y el peroneo viene de la división del nervio ciático. Y el ciático, ya. Pie, el pie, No, ya. los huesitos del pie, sí, ¿no? Solo huesos. Solo huesitos. Tienes aquí un grupo que es el tarso, claro, si no sabes el calcáneo, donde ejerce todo el peso del cuerpo, aquí llega, ¿no? El peso del cuerpo sobre, ¿no? La cadera, la rodilla, y aquí cae todo. ¿Cuánto de peso? 80, 120 kilos, todo llega acá, ¿no? Entonces, pero, claro, no directamente, aquí tenemos la articulación tibio, peroneo, astragalino, el hueso astrágalo está en el intermedio, ¿no? Entonces, el tarso está formado por el calcáneo y el astrágalo. Y el grupo intermedio es el hueso navicular, ¿no? Dice semilunar navicular. Y el grupo distal estará por el cuboides, ¿no? Y los cuneiformes. Antes decía primera, segunda, tercera, pero también se llama el lateral, el intermedio y medial, ¿no? Aquí estamos.
Esto es el cuboides, el lateral, medial, intermedio, que sí, y medial. Medial, intermedio y lateral, y este cuboides. Cuboides y las cuñas. Eso, cuñas. Primera cuña, segunda y tercera. No, antes decía primera, segunda y tercera, perdón. Primera, segunda y tercera. Pero ahora la nomenclatura, esto es la cuña, medial, intermedia y lateral. Profe, Cuboides. un ejemplo si en el examen práctico nos viene, no sé, nombrar esos huesitos y ahí dice cuneiforme, pero si ponemos Tiene la cuña, forma de cuña, tú dirías cuña, no hay problema. ya, listo. Porque hay nomenclatura que está en los libros, así como Vamos a decir acuña. 1, 2, 3, y también puede ser la cuña medial, pero tienes que especificar cuál es. Si es medial, Cuña, intermedio, viene de y navicular o semilunar, también te decían los libros viejos, ¿no? Esta es navicular, está en el intermedio. Ya, y los huesos grandes acá es el astrágalo. De paso, el astrágalo es un hueso que no tiene ninguna inserción. Casi la mayoría de los músculos, de los huesos tienen inserción muscular o ligamentos, ¿no? Ligamentos y músculos que se insertan. Porque el hueso es soporte, ¿no? Y bueno, después tenés ya los metatarsianos. Siempre empiezas desde el media, que es el 1, 2, 3, 4, 5. Esto, cuando hablamos quinto metatarsiano, estamos hablando de esto. El más. Este es el quinto, ¿no? El meñique. El primer metatarsiano. Después tenés ya las falanges, ¿no? Igual que en la mano, proximales, Distales. intermedio y distales. Distal. Menos el primer dedo. Y así es la nomenclatura, ¿no? Este es el hueso calcáneo. ¿No? El hueso calcáneo. Entonces, profe, el calcáneo es una fija para el examen, porque puede decir, ¿dónde cae todo tu peso? Acá. Sí, no, Yo sí pero- va a hacer el examen ya. ¿Cómo digo? ¿En qué hueso se inserta el tendón calcáneo? Está, esa pregunta. ¿En qué hueso? Claro, pues, en el calcáneo. Igual que la pregunta, ¿cómo se llama la arteria que liga la cola del páncreas? ¿Cuál es la clínica? No, la rótula, claro, es un hueso que forma parte de la articulación de la rodilla. ¿Sí? Sí, porque es de apoyo, porque se inserta el ligamento rotuliano y el tendón del cuádriceps. ¿Es ligamento y tendón rotuliano? El ligamento, tendón rotuliano, el ligamento también. Más tiene forma ligamentosa que el tendón, pero del cuádriceps sí es tendón. Cuando fue, no me dijo ligamento. Y le dije, pero si el otro me había dicho ese tendón, y me dijo, tiene otro tendón. Así, tiene ligamento rotuliano se llama. ¿No? Y aquí tenemos el calcáneo. Usted ve esta estructura que aquí está cortada, es el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. Que la persona que tiene mucho tiempo de caminar y de ejercer peso sobre el calcáneo, el tendón que se inserta, el tendón plantar del pie, se calcifica ese tendón y después hace como un espolón, como un huesito. Y cuando tú estás caminando es como que estarías caminando sobre un clavo. ¿Sí? Y es doloroso. Entonces el tratamiento es ahí, extirpar, ¿no? Limar, para que no ejerza esa. No es una práctica de los traumatólogos, muy frecuente. Eso se llama espolón del calcáneo. ¿No? Espolón del calcáneo. Y ya creo que finalizamos, chicos, ¿ya? Porque tendríamos que estudiar todos estos músculos o más músculos, pero ustedes estudienlo esto, porque siempre van a necesitar cuando estudien traumatología o hagan muscular, no sé si les piden esto. Y entonces tienen que saber los músculos de la palma de la mano, de la planta del pie, y todos cumplen una función importante. Sobre todo en la mano es más importante, porque por eso solo mano ya es una subespecialidad. Estudiar solo mano, ¿no? La función de la mano es bien compleja, ¿no? Y entonces,
muy similar a lo que es la mano. ¿Está bien? Nos quedamos ahí entonces, ¿está bien? Ya, estudio mano y pie que queda pendiente. En el curso, nosotros esto tenemos que en las prácticas igual abordar, ¿no? No es porque solo porque es teoría y porque ya les digo que esto no va a venir en la parte de examen. ¿No vení? ¿No va a venir pie? ¿Sí puede venir? No, pie y mano ya les dije que no, ¿no es cierto? Pie y mano no. ¿Y los Pero musculitos del pie tampoco? hombro sí, brazo sí, antebrazo sí, hasta la muñeca. Y después axila sí. ¿Y qué va a venir miembro inferior? ¿No? Pierna. Todo muslo, ¿no? Ajá. Pierna. Sí. Y todos los compartimientos, músculos, inervación. Pero no saben ni Ya mucho. está. No mucho. Ya, chicos. Estudia. El mismo ¿Está bien? cementerio cosa de práctica. Ya ves, No, ya ¿en ves. serio? ¿No has visto esto? ¿Sí?